Es muy interesante notar que cuando Jesús comenzó su ministerio, uno de los primeros lugares que visitó fue Nazaret, el lugar que lo vio nacer y crecer. Escúchame, Jesús estaba interesado en que su familia, que los que lo vieron crecer conocieran del mensaje que había traído del cielo. ¿A dónde quiso ir Jesús? A ver si alguien escuchó. ¿A dónde quiso ir Jesús? A Nazaret. Pero cuando llegó a Nazaret, Jesús encontró un problema. En Nazaret Jesús no fue bien recibido. De alguna manera lo sentían como familiar. La gente de Nazaret creía que sabía todo de Jesús. Sabían quién era su mamá, sabían quién era su papá, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas. Y la Biblia dice que a él le apodaban el carpintero. Ve conmigo por favor rápidamente a Marcos capítulo 6 y versículo 3. Y vamos a encontrar cómo esta cercanía con Jesús de manera natural fue un estorbo para lo sobrenatural. Marcos capítulo 6 y versículo 3, Marcos está narrando lo que el pueblo, lo que la familia de Jesús, lo que los parientes de Jesús decían de él. Y en el verso 3 dice así: no es ¿cómo le decían? Nota que este era el apodo. No dijeron ¿qué no es este Jesús? No, dijeron, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y dice, se escandalizaban de él. Y sí, los de Nazaret tenían razón. Sí era el carpintero, pero también era el Salvador del mundo. Escúchame, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Ambas naturalezas convivían en él. Él era único sobre toda la tierra. Nadie podía hacer la obra que él vino a cumplir. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, los que estábamos perdidos, los que estábamos atados al pecado. Pero el problema en Nazaret fue que estaban tan familiarizados con Jesús que ya ni siquiera le decían Jesús. Ahora, tú y yo no somos responsables de las decisiones de otros. Escúchame por favor, tú y yo no somos responsables de las decisiones de otros, pero sí somos responsables de la actitud que tomamos para presentar el evangelio. Nuestro Señor Jesús, estoy convencido que tenía en mente, Él tenía en su mente y en su corazón a su familia. Ellos necesitan la salvación. Jesús no fue por coincidencia a Nazaret, no fue casualidad. Intencionalmente Jesús llegó hasta Nazaret pensando en sus vecinos, los que lo vieron aprender a caminar, a correr con esos niños con los que salía a jugar. Él pensaba, ellos también necesitan la salvación. Y a pesar de que Jesús sabía que lo iban a rechazar, Él fue. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios de oportunidades. Tú y yo no tenemos el derecho de descalificar a nadie para el mensaje de salvación. No tenemos el derecho de decir él no lo merece o ella no merece ser restaurada. Si Jesús estuvo dispuesto a aceptar el rechazo con tal que tuvieran su oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para negársela? Por eso, hace un momento decía, no somos responsables de las decisiones de otros, pero somos responsables de la actitud que tomamos frente a la tarea que nos ha dejado el Señor. Podemos aprender también de Jesús que hay una conexión directa entre tu fe y lo sobrenatural, entre el mirar los milagros de Dios. Está conectado con tu fe.
¿Cuánto necesitamos una intervención divina para ser restaurados, para ser sanados, para ser usados por Dios? Yo lo necesito cada día. Yo te digo, yo jamás me pararé aquí como un superhéroe. Soy un hombre necesitado de Dios cada día. Y cada vez que voy a exponer la palabra, estoy seguro que Dios primero tiene que hablarme a mí. Tengo que rendirme a Él, porque no soy un superhéroe. El único héroe se llama Jesucristo y es nuestro Señor y Salvador. Cuando tenemos conciencia de eso, entonces nuestra fe, por más pequeña que sea, activa algo en lo espiritual y lo sobrenatural empieza a actuar. Hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay reconciliación, no por lo bueno que seamos, sino por la fe que ponemos en aquel que sí es bueno. El obrar del Espíritu Santo en nuestra vida está conectado no con cuántos versos me sepa de memoria. No está conectado con cuán bien o mal vestido estoy, ni con el nivel académico, ni con el dinero en mi cartera. Lo sobrenatural de Dios está conectado a la fe, en creer en aquel que lo hace todo posible. Tú y yo somos escúchame, muy bendecidos. Hace varias semanas atrás el Señor viene hablándome a mi vida al respecto. Y he platicado con mis hijos, con mi esposa, a veces juntos, y yo les he dicho, somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos porque Dios intervino en nuestra historia. Somos muy bendecidos porque un día estábamos a punto de quebrarnos, de separarnos, de destruirnos, y Jesús llegó en el momento indicado para traer vida. Y una vida que no podía obtener por ningún otro medio, sino por la gracia de Jesucristo. Somos muy bendecidos, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha levantado entre nosotros muchos maestros de la palabra. Aquí somos muy bendecidos porque Dios está preparando predicadores, evangelistas, profetas, plantadores de iglesias, gente de oración, gente que sirve al necesitado. Somos muy bendecidos, iglesia. Dios nos ha bendecido con la educación cristiana, con el CESI, con la Universidad del Ministerio. Se dan seminarios, se pastorea a los niños, se pastorea a los preadolescentes, se pastorea a los adolescentes. El problema es que a veces nos acostumbramos. Y como a Nazaret le pasó con Jesús, ¿qué no es el carpintero? ¿Qué no es el hermanito? Y ese fue el problema de Nazaret. No se dio cuenta que entre sus calles estaba caminando el Salvador del mundo. Entre sus calles estaba aquel que había venido del cielo para darles vida. Por eso es que no todos reciben la bendición de la casa. No todos. Y créanme, todos somos bienvenidos a la casa del Señor, pero no todos reciben la bendición de la casa, y hay un porqué. Jesús lo explicó así: después de que volvió de Nazaret. Acompáñame a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, Jesús explica cuál fue la razón por la que no pudo hacer muchos milagros con su familia. Mateo 10, 41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa, ¿qué dice? De profeta recibirá. Léelo conmigo, por favor. El que recibe, no los escucho, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Por qué estaba enseñando esto Jesús? Porque cuando llegó a Nazaret no le reconocieron como el profeta de Dios. No lo reconocieron como aquel que era verdaderamente justo, y esto no permitió que la bendición de Dios, que sí llegó a muchos lugares, llegara a ellos. Eso no lo permitió. Nunca nos sintamos tan familiares de la presencia de Dios que dejemos de honrarla. Nunca dejemos que la comunión entre los santos
nos lleve a menospreciar al hermano o a la hermana o al joven o a la señorita pensando como que fuera cualquier persona. No son cualquier persona. Eso lo entendemos como iglesia. Por eso muchos corazones apasionados por pastorear están allá metidos. Nuestros niños no están siendo entretenidos. Nuestros niños están siendo enseñados en la palabra, cimentados en la palabra, porque como iglesia creemos que ellos son los hombres y mujeres de Dios que van a trastornar pueblos y naciones. Por eso no lo tomamos como cualquier cosa, porque tú no eres cualquiera. Yo no vengo a predicarle a cualquiera. Por eso no se te entrega una palabra cotidiana, sino una palabra que te va a retar constantemente a alcanzar el propósito de Dios. Si tú querías estar cómodo, quiero decirte, te equivocaste de lugar. Aquí nunca vas a estar cómodo. El día que te sientas cómodo es porque te has acostumbrado y has dejado los retos de Dios, porque los retos de Dios siempre te van a llevar más adelante. Siempre habrá que despojarse de algo, siempre habrá que pagar un precio para alcanzar el plan de Dios. Pero eso no lo quiere pagar cualquiera. Nazaret no pagó el precio, la honra, y casi nadie recibió un milagro. Pero leemos que fue a Capernaum, leemos que fue a otros lugares y dice que traían a los enfermos y salían corriendo. Algunos no caminaban, unos no veían, otros no escuchaban. Había gente que llevaba décadas enfermo y con solo tocar el manto de Jesús fueron sanados. ¿No será que nos hemos acostumbrado a la presencia del Señor? Lo que va a determinar entonces ese toque de Dios a tu vida es la fe, aunque sea poca, rendida a los pies del Señor. Tus luchas personales me hablan. Entre más fuerte sea esa lucha, también más grande es el propósito de Dios para tu vida. ¿Has tenido luchas fuertes? Es porque el diablo sabe que el día que rindamos por completo nuestra vida al Señor, ese día, mira, el infierno va a temblar. No se necesitan muchos, se necesita un puñado de hombres y mujeres dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste, honrando a Dios. Por eso en Marcos 6 que leímos dijo, no hay profeta sin honra. Dice Marcos 6:4, acompáñame por favor. Porque después de este encuentro en Nazaret, Jesús siguió hablándole a la iglesia, a los discípulos, acerca de la importancia de tomar en serio el reino de Dios. Y Jesús volvió a decirlo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Usted dígame si no está hablando de lo que pasó en Nazaret. Él se dio cuenta que el problema es que ellos decían, pues si es mi primo, ¿qué me va a enseñar? Yo le cambié los pañales. Yo lo vi cuando andaba de paganote, borracho. ¿Qué me va a enseñar a mí? Ese fue el concepto que tenían en Nazaret de Jesús. No dijeron es Jesús, dijeron es el carpintero. Pero qué hermoso nombre le dieron. No sé qué pienses tú, pero a mí me sigue sorprendiendo que el Señor haya elegido nacer en una familia que se dedicaba a la carpintería. Significa que fue formado en el trabajo. Significa que a él no le consintieron dándole todo. Si había que comer es porque había que trabajar, papacito. Es porque su madre y su padre le formaron en lo material, pero en lo espiritual. Es porque estaba siendo un hombre. Aunque ellos todavía no entendían por completo el plan de Dios, sabían que en sus manos tenían un tesoro del cielo. ¿Cómo tratas a tus hijos? Dios nos llamará a cuentas y nos pedirá cuentas de cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Qué clase de formación les estamos dando? Solo profesional, estás haciendo la mitad de la tarea. Es necesario entender que Jesús fue un carpintero, no solamente porque se dedicó a lo natural en ello. Dice la Biblia
que también crecía en estatura y en sabiduría. Qué hermoso ejemplo de Jesús. Nunca menosprecies a las personas. Escucha, nunca menosprecies a las personas. Cuando la gente mira a lo superficial, solo ve al carpintero. A veces la gente menosprecia el origen humilde. He platicado con algunos de ustedes, con algunas de ustedes. Crecimos en el mismo barrio, donde la banda era la que mandaba, donde si no sabías correr o saltar las bardas te tocaba. Y hay gente que dice: ese no puede ser un líder, un pastor. Mira cómo se viste, mira cómo está marcado, mira cómo esto, aquello. Quiero decirte que el Señor no menosprecia ni tu origen, ni tu etnia, ni tu raza, ni tu estatura, ni tu posición económica. Dios no te discrimina ni por tu pasado. La gente puede decir el carpintero, pero el Señor te dio un nombre. Él no te dio un apodo, Él te dio un nombre. Un nombre, iglesia. Jesús era el mensajero de Dios. El mensajero del cielo. No era solamente el carpintero, era el mensajero. Jesús traía un mensaje directo del trono de Dios para entregar en la tierra. Y quiero decirte hoy, amada iglesia, Dios depositó un mensaje en tu vida, en tu corazón, para que lo entregues. El poderoso no eres tú. El poderoso es el mensaje que te fue dado. La gente ve al carpintero, pero el Señor mira al mensajero que encargó. No se trata de demostrarle nada a nadie. Iglesia, no te compares con nadie. No te midas con otros. El único motivo para tomar una medida de sí mismo es ser mejor que yo mismo, el de ayer, el de hace un año y el de hace 10 años. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Cómo estaba tu vida? Pero absolutamente no puede seguir siendo el mismo el año entrante. No podemos detenernos. Iglesia, no es quién somos nosotros, es quién vive en nosotros. No se trata de nuestra fortaleza. El Dios en el que creemos tiene poder ilimitado para usar a la persona más débil y frágil y transformarla en un instrumento de bendición. Es el llamado de Dios para tu vida. No es la grandeza del ser humano, sino del Dios que lo ha llamado. Pablo lo explica así. Acompáñame a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Pablo explica esta contradicción natural en donde el mensaje es poderoso, pero el portavoz es débil. Dice 2 de Corintios 4. ¿Están conmigo? 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Verso 8. Que estamos atribulados en todo. ¿Alguien ha estado atribulado? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mientras el mensaje que Dios ha depositado en ti esté fluyendo, nunca serás derrotado. No por nuestra humanidad, sino por el tesoro que Dios depositó en ti. El diablo ha querido robar lo que Dios te ha entregado. Pablo está diciendo que lo que da valor no es el recipiente, es el contenido. Y hoy te pregunto, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estamos, iglesia? ¿De qué nos estamos llenando constantemente? Eso nos da valor en el reino de Dios. Dios ha colocado un tesoro en ti y en mí, y es la salvación que se recibe por gracia
por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es un tesoro incalculable, pero la verdad lo hemos menospreciado. Seamos honestos. Ahora, yo sé que 2 o 3 aquí ya nada más están esperando las alas del cielo, pero la gran mayoría de nosotros enfrentamos luchas constantemente. Una lucha interior, donde el hombre natural quiere jalarnos de nuevo a la carne, al pecado. Tenemos una lucha contra este mundo que ofrece toda clase de deleites y que a la carne le gustan. Y tenemos un enemigo que se llama Satanás, que quiere vernos derrotados. Pero ¿sabes? Nuestra actitud frente al carpintero va a marcar la diferencia. Dice Juan 1:11. Juan 1:11 dice así, describiendo la tarea de el que algunos llamaban el carpintero de Nazaret. Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino. ¿Y qué dice? ¿Y los suyos qué actitud tuvieron? Así es que nunca no te espantes si de pronto al llevar a cabo el mensaje, la tarea, hay quien rechaza. No te está rechazando a ti, está rechazando a Dios, al mensaje que está en ti. Y hay gente, no pierdas la cita, hay gente que aunque vea el testimonio en ti, que ya no eres ese borracho, que ya no eres ese mujeriego, que ya no eres esa misma mujer, va a seguir señalándote. Eso hicieron con Jesús, es el carpintero. Pero no se han dado cuenta que el Dios mismo depositó un tesoro en ti. Y la segunda actitud que encontramos es muy diferente y el resultado es diferente. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en su apodo, no en el borracho, no en la dejada, no en el fracasado, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos saben que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y delante de ese nombre, dice la Escritura, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. En ese nombre hay autoridad y ha sido marcado con el nombre de Jesús. Hay un encargo de Dios en tu vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, un nombre. Y él dijo, ahora eres un hijo de Dios. Lee el verso, ahí lo tienes. Les dio potestad, autoridad. Ahora no eres cualquiera, ahora eres una hija de Dios. Sí, un vaso de barro, pero que contiene un tesoro eterno. Recuerda, es lo que hay dentro de ti. La gente ve al carpintero, pero Dios mira el tesoro que depositó en ti. Iglesia, ¿no será que el carpintero nos ha visitado y no lo hemos recibido? Tal vez Él ha querido venir a vivir a nuestra familia, pero hemos estado muy ocupados. ¿No será que el Señor ha querido usar tu vida para bendecir a otros? Tal vez Él ya te había hablado que Él quiere usar tu casa, tu hogar para predicar, y nosotros le hemos cerrado la puerta. Eso pasó en Nazaret y eso pasó con los judíos. Dios bendiga a Israel. Pero si hubieran entendido el tiempo de su visitación, no habrían vivido todos estos siglos viviendo una religión, sino una relación. Leímos hace un rato, Jesús vino a los suyos. ¿Y qué? Dijeron no, ahorita no, joven, estamos muy ocupados. El carpintero. Nuestro Señor Jesús trabajaba con las manos. Él era carpintero. Aquí tenemos algunos carpinteros y algunos que no somos carpinteros, pero hemos tenido que agarrar el martillo y los clavos. Pero Jesús no fue el único. Pablo, por ejemplo, también era un poco político.
y era fabricante de tiendas. Pedro, Santiago y Juan tenían una empresa con su padre y también eran pescadores. Algunos eran contadores, otros trabajaban en el gobierno. Muchas mujeres en el tiempo de Jesús tenían sus propios negocios y esas mujeres ayudaban para el ministerio de Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Jesús no llama a desocupados. Escúchame, Jesús no llama a desocupados. Él llama a gente que está bien ocupada y les da un propósito eterno. Él no llama a desocupados. Él tampoco llama a los capacitados. Aquel que siente que lo sabe todo, ¿sabes? Dios no lo llama usualmente. Él capacita a los que llama y nos da a su Espíritu Santo para que la gloria sea de Él y no del hombre. No es toda su habilidad para predicar o saber los versículos, es que somos un vaso de barro. La gloria debe llevársela a Él. El carpintero, mi hermano, sigue llamando y dando su espíritu hoy al que no le trata como el carpintero, sino como el glorioso Hijo de Dios, que está llamando a su espíritu. Dios está hablando a tu espíritu. Él sigue llamando a mensajeros el día de hoy. La iglesia de Cristo es un mensajero del cielo en la tierra. Algunos mensajeros están uniformados de profesionistas. Algunos mensajeros del cielo están vestidos de policías. Algunos mensajeros del cielo son amas de casa. Algunos mensajeros del cielo son médicos, panaderos, constructores, estudiantes, maestros, emprendedores, repartidores, comerciantes, taxistas. Pero son mensajeros del cielo. Tu ocupación no define tu identidad. Escúchame, tu ocupación no define tu identidad. Tú eres un mensajero del cielo, llamado a compartir donde quiera que vayas. ¿Sabes? Algunos de estos mensajeros están muy ocupados fuera de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estoy ocupado fuera de la iglesia cumpliendo mi llamado o solo estoy ocupado? Otros mensajeros aquí están sentados y tienen un llamado a servir a Dios al interior de la iglesia, para edificar a la iglesia, para ayudar y acompañar a otros en su madurez espiritual, capacitarlos para luego enviarlos al mundo a ser esos mensajeros de Dios. Y ninguno es más importante que otro. Yo no soy más importante que ninguno aquí. El importante se llama Jesucristo. Él es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y cuando se comparte este tipo de mensajes, algunos dicen, el carpintero. Pero habrá otros que digan, no, es Jesús. Me está llamando a mí, me está recordando que Él me dio una palabra y que Él va a cumplir la palabra que me ha dado. Dios es un Dios creativo y nos ha hecho diferentes. Seguramente el que está en tu misma fila o detrás de ti o delante de ti tiene una ocupación distinta, pero todos aquí son mensajeros del cielo. Estoy convencido de eso. No es el medio, es el mensaje. A ver, para que Dios te use no tienes que ser igualito a mí, tienes que ser igualito a Jesús. No se trata de que seamos copias unos de otros, sino que seamos la persona que Dios ha llamado a ser, íntegra, ejemplar, que ama, que perdona, que restaura, allá donde el mundo necesita conocer quién es Jesús. ¿Sabes? Los grandes pleitos en las iglesias se dan muchas veces porque el hermano de al lado quiere que el otro sea igualito a él. ¿Pero qué crees? De los guapos sabemos pocos. Todos están aquí.
Ah, ya sonrieron, ¿verdad? Es que no es, escúchame, no se trata de ser iguales entre nosotros, sino de cada día parecernos más al carpintero, al que además de predicar, trabajaba con sus manos, al que aprendió a ganarse el pan y a ser agradecido, y cada que había que ir al templo, él estaba ahí. Y no decía, ay, es que tengo una chamba, me cayó un roperito. ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo eso? Ah, porque él era carpintero. Ay, no voy a poder ir este año al Congreso de Varones porque hay un comedorcito que me cayó. Ah, ya se callaron, ya se enojaron, ¿verdad? ¿Sabes? Dice Primera de Pedro 2:9, acompáñame. Me salgo de ahí porque luego me arranco y se me va el tiempo. Primera de Pedro 2:9. Me sorprendió la noticia. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan que hace algunas semanas hice un reto de salir a vender algo para pagar su entrada de lo de varones? Semana y media después, un jovencito que no tiene trabajo, que es estudiante, viene y prácticamente pagó toda su entrada. Salió a vender dulces. Y ahora sí vamos a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, dice la Escritura, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira, dice que Dios nos compró, pero nos dio un propósito. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La salvación tuvo un precio. Lo pagó Jesús con su propia vida. Nosotros lo recibimos gratuitamente por medio de la gracia, pero no fue gratis. Ahora, los regalos de cumpleaños usualmente te los dan gratis, ¿sí o no? Cuando es tu cumpleaños te lo dan. Tú no pagaste por él, pero alguien pagó por él. Tú lo recibiste de gracia, pero alguien pagó ese precio. La salvación en esta analogía es igual. Recibimos la salvación por gracia, pero hubo alguien que pagó el precio de nuestra y nos salvó, dice, y nos dio. Cuando habla de linaje, habla de una familia. Linaje escogido. Fuimos llamados, tú eres llamado sacerdote de Dios, nación santa. Tu familia fue comprada con la sangre de Cristo para que prediquemos de la grandeza del Señor. El diablo va a venir y va a decir, es un carpintero, pero dentro de ti está el llamado de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el llamado de Dios para todos nosotros aquí? Porque alguno dirá, toca madera, ser pastor, ¿verdad? Porque si yo preguntara cuántos quieren ser pastores, alguno tal vez se atrevería porque no entendió la pregunta. Pero no todos somos pastores. Todos fuimos llamados a predicar de Jesús. El paradigma o el problema con la iglesia de nuestro tiempo es pensar que solo los líderes, solo los servidores, solo los pastores predican de Cristo. No, todos los días con tu vida estás predicando de Cristo. Todos los días. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, en el negocio, en el trabajo? ¿Cuál es nuestra actitud? Está hablando del Dios en el que creo. Jesucristo es la razón por la que todos los días venimos a Dios y le decimos, quiero representarlo bien, porque tú eres un embajador de Cristo sobre la tierra, un representante de Cristo. Todos aquí, escúchame, todos fuimos llamados a ordenar nuestras prioridades poniendo en primer lugar el reino de Dios. Si tu prioridad no ha sido esa, hoy te digo, el mensaje de Dios para ti es: ordena tu casa, ordena tu corazón. El Señor mismo lo dijo en la Escritura, en los Evangelios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto
Dios lo va a añadir. Él tiene que estar en el número 1. Y el nombre que escribes en el orden de tus prioridades es la autoridad que le das a Él sobre tu vida. Importante. El nombre que coloco en primer lugar en mi vida es el lugar que le doy. Algunos tienen anotado el carpintero. Hoy no puedo. Venga la próxima semana. ¿Dónde está el carpintero en tu lista? En los de Nazaret ni siquiera aparecía. Él no puede ser. Voy a resumir esta primera parte que he hablado. Hemos visto que lo sobrenatural es una respuesta a tu fe. Experimentarás tanto de lo sobrenatural como puedas creer, porque tenemos un Dios sobrenatural. Número 1. Número 2. Dios no pierde poder, pero algunos no ven su poder por falta de fe. Dios utiliza mensajeros y los mensajeros tienen que entregar su mensaje. ¿Quieres ver milagros? Comienza a predicar de Jesús. Ora por los enfermos. Predica con pasión. Que puedan decir: si este cuate vendiera lavadoras descompuestas, yo le compraba. Pero con cuánta pasión predicamos de Jesús. La gente va a creer cuando vea en nosotros esa pasión. Porque no estamos vendiendo un mensaje terrenal. Estamos compartiendo el mensaje del cielo que dice: hay un tiempo de salvación, pero hay un tiempo de juicio. Y el Señor Jesús fue enviado para el tiempo en donde se puede encontrar. Iglesia, hoy Jesús está disponible, no sé si mañana. Hoy el llamado de Dios está delante de ti y de mí, pero ¿cuál va a ser mi respuesta? El 100% de los que estamos aquí fuimos llamados a anunciar el Evangelio. La mayoría de los creyentes o discípulos en el tiempo de Jesús nunca dejaron su profesión o su ocupación. La gran mayoría continuaron siendo pescadores, contadores, médicos, soldados. La gran mayoría continuó en sus ocupaciones. La mayoría el siguiente lunes llegó a checar su tarjeta en su trabajo de manera normal. Pero el mensaje que había recibido trastornó su vida, cambió sus planes. Ya no era el mismo médico, ya no era la misma ama de casa. Continuó con sus ocupaciones, pero ahora llenos de la gloria de Dios, con una paz sobrenatural, que aunque el mundo estuviera de cabeza, ese 99% sabía que había una esperanza en Jesús. Ahora, esta última parte, quiero hablarle al otro 1%. 99% continuó, pero hubo un 1% que Dios llamó al ministerio. Ese 1% ya se empezó a sentir agitado en su corazón. Y hubo un antes y un después. No pudo regresar siendo el mismo el día lunes. Ese 1% fue un pequeño puñado de discípulos, así unos pocos, que dejaron de ser pescadores, así como Jesús dejó de ser el carpintero. Así dejaron de ser pescadores, contadores, constructores. Y entonces hubo una marca, un antes y un después. Es lo que entendemos como el llamado de Dios. Los evangelios cuentan que María, después de recibir la noticia de que estaba embarazada, corrió a un pueblo en las montañas y fue a visitar a su prima Elizabeth. Y dice que cuando llega María y se encuentra con Elizabeth, su prima, Elizabeth también estaba embarazada. Tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Dice que cuando María se acerca a su prima,
nada más la saludó y el Espíritu Santo la tocó. Dice que el bebé que estaba en ella saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María no le dio una prédica, María no le dio todo un congreso ni un retiro. Solamente la presencia de Dios en María trastornó la casa de Elizabeth. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, Él va donde quiera que estás, y cuando te paras ahí, no eres tú, es el Señor que va contigo. Y entonces su gloria puede ser evidente. No dudes en orar por los enfermos, no dudes en hablar sobre tu familia bendición, en lugar de estar hablando discusión. Solo la saludó. ¿Cómo se saluda en México? Bueno, los que somos chavorrucos, ¿qué hubo? Algunos jóvenes no saben, es del náhuatl, hola. No, búsquenlo en internet y es cierto. ¿Qué hubole? Es una palabra de saludo. Eso significa, no estoy usando una palabrota. ¿Cómo le diría a María a Elizabeth? No es importante, pero solo la saludó. Solo la saludó. Lo que significa que el poder del mensaje no está en lo rebuscado de las palabras, sino en la presencia de Dios que está en ti. María no era grandiosa, tenía luchas, tenía temores, pero tenía dentro de sí al que después apodarían el carpintero. ¿Cómo puedes saber que estás recibiendo un llamado específico de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? En primer lugar, la iniciativa viene de Dios, no del hombre. No es el pastor el que promueve el llamado, ni el hombre que lo busca. Es algo que Dios ha depositado en algunos aquí. No es algo que buscas, pero es algo que recibes. Dice Hebreos 5:4, Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Algunos ya hasta tienen miedo de abrir su Biblia, porque qué tal que les aparece la nota ahí, dice heme aquí. Ándale, ya hasta la nota la cambió el del piano, ¿vieron? Lo nervioso, Sam. Hebreos 5:4 es mi amigo, sabe que lo amo mucho. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Algunos llamados, mientras caminamos en la vida sin responder a ese llamado, caminamos hacia precipicios, chocamos con pared, se nos arruinan los planes. ¿Sabes por qué? Porque esa no es la dirección de tu llamado. En la dirección del llamado, Dios se va a glorificar. Somos un vaso de barro, pero el mensaje es el poderoso. ¿Cómo sé que soy llamado? Número uno, porque no te autoproclamas, sino que Dios te llama, te inquieta. Hay una inquietud después de escuchar este mensaje que te dice: ¿y si soy llamado? ¿Y si creo que soy llamado? No sé por qué, hay algo que me inquieta. A lo mejor sería lo último que elegirías hacer, pero después de que el Espíritu Santo toca tu vida, nunca serás el mismo. Tú no vas a poder regresar el lunes a tus actividades normales como si nada, porque el Espíritu Santo te va a inquietar, aunque vas a seguir. Pero hay un fuego que se enciende en tu corazón, sabiendo que en tu vida no puede haber otra razón para existir sino amar y servir al Dios que me ha salvado. El mundo no lo va a entender. No busques la aprobación del mundo para el llamado de Dios.
A veces vas a tener que hacer cosas que el mundo no va a entender, pero que sabes que el Espíritu Santo te está inquietando. Mira, Elías degolló a 450 profetas de Baal. Abraham dejó la comodidad de la tierra de su padre para ir tras un llamado. Mateo dejó la estabilidad de un trabajo en el gobierno. Noé pasó más de 100 años construyendo un arca. Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Él ya ha encendido un fuego en tu corazón. Fuiste llamado a ser el mensajero de Dios. Lo que antes no te interesaba comienza a ser la razón para vivir. Moisés experimentó esa pasión y tomó ese llamado, y de pronto incluso asesinó a un egipcio. No sabía por qué. Él no era violento. Dice la escritura de Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo el hombre más manso mata a alguien que vio la injusticia? Lo que antes no le importaba empezó a hacer un fuego en su corazón. Así Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y Moisés no comenzó su llamado cuando mata al egipcio. Pasaron 40 años. Tuvo que ser formado en el desierto, su carácter formado para volver y cumplir su llamado. Algunos hoy están regresando recién porque ya estuvieron en el desierto. El que es llamado, empieza a percibir la voz de Dios. Todo, escúchame por favor, todo será suplido en el contexto de tu llamado. No tengas miedo. Puedo decirte, y aquí está mi esposa y mis hijos, antes de venir a Cristo, nosotros tuvimos todo lo que hubiéramos soñado, pero jamás disfrutamos nada, porque no estaba en la dirección del llamado. Pero cuando nos rendimos al Señor y cuando recibimos el llamado de servirle, como el apóstol Pablo dijo, lo demás es basura. Y no que deje de amar a mi familia, no que deje de gustarme el trabajo, pero lo que más te puede apasionar es el llamado de Dios en tu vida. Escúchame, hoy ¿cómo vas a responder este llamado? Es el carpintero. ¿O vas a reconocer la voz del Señor? Ser llamado, mi hermano, y estoy hablando al 1%. Ser llamado no es un sello de perfección. Alguien tiene que escucharlo, porque ha vivido con un paradigma pensando que Dios solo llama a los perfectos. Si Dios llamara a los perfectos, nadie serviríamos. No es un sello de perfección, es una marca de que el carpintero está trabajando en nuestra vida. Él está trabajando en tu vida. Él está cortando lo que no sirve, lo que estorba. No lo vuelvas a abrazar. No vuelvas a traer a tu vida lo que Dios ya eliminó y cortó, pero abraza lo que Dios te ha entregado. No dejes que el diablo te robe lo que Dios te ha entregado. El llamado del Espíritu Santo es para traer salvación, para traer crecimiento y madurez. Salvación, crecimiento y madurez. Nunca se trata de nosotros. Entonces el llamado empieza a amar al que no podría amar de otra manera. El apóstol Pablo lo describe así, Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. El apóstol Pablo describe el llamado de esta manera. Recuerda que es cuestión de la actitud. Primera de Corintios 9:16. Pues, ¿está conmigo ya ahí? Me parece que por ahí ya va a aparecer. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estaba entendiendo que ya había sido depositado algo en él o en ella que no podía resistir, y que sabía que si se seguía resistiendo iba a pagar las consecuencias. Por eso dijo, ay de mí. No es natural. No es natural. No es natural renunciar a lo terrenal. No es natural renunciar y morir a uno mismo. Eso no es natural. No es natural estar dispuesto a despojarte de comodidad para que otros conozcan a Jesús, para que otros sean edificados, para que otros cumplan su propósito. Hay algunos aquí llamados a mirar a otros levantarse, aunque tu nombre no sea conocido, porque no es importante el nombre de aquel que le predicó, sino de aquel del cual le habló. Tú sabes que fuiste llamada. El día que mi hija mayor, Yared, me dijo que había sido llamada, yo chillé y dije no. Pero no me estaba dando cuenta que la mayor honra que puede tener un padre es saber que su hijo ha sido llamado. La mayor honra que puedes tener es estar formando en tus hijos esos siervos y siervas de Dios. Por eso Pablo dice, mi llamado no es opcional. Yo sé que tengo que ser un padre ejemplar. Sé que tengo que ser un modelo en mi matrimonio para que ellos puedan tener un ejemplo correcto. Como Jesús era carpintero, yo también trabajo. Yo también me canso. Mi esposa y yo nos agotamos, tenemos trabajo y además servimos al Señor. Pero mi propósito es que ellos sepan que el ministerio no se trata de otra cosa, sino dar cada día todo con tal de que otros conozcan del Señor, aunque eso me lleve a cansarme. Si tú no entiendes eso, no eres tú ese llamado. Pero si tú sabes que es importante estar aquí, entonces tu llamado será la brújula que indique toda decisión. Ya no va a ser el interés económico. Lo único en nuestra mente se convierte el reino de Dios, la salvación, la restauración de otros. Lo único importante en esta tierra es el mensaje que Jesús vino a darnos, y el Espíritu Santo te capacita para ello. Eso te hace tomar decisiones atrevidas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Pero el llamado tiene un costo. A veces ese precio va a ser que pierdas la aprobación de otros. ¿Me estás escuchando? Necesito decírtelo, no puedo cortar este mensaje sin que lo sepas. Responder a ese llamado muy probablemente generará desaprobación de los que no entienden el reino, pero vas a recibir la aprobación de Dios. A veces ese precio va a ser cortar con amistades, a veces hasta con la familia, para cumplir el propósito de Dios. Alguno dirá, pastor, ahora sí se equivocó. Acompáñame a Mateo 12. Mateo 12, verso 46. Jesús estaba cumpliendo su llamado. Estaba haciendo lo que vino a hacer a la tierra. No se entretuvo, no buscó la aprobación de la gente. Es más, la mayoría de los mensajes de Jesús incomodaba a todos. Y entonces leemos en Mateo 12, 46 en adelante. Dice así: mas él, está hablando de Jesús, aún hablaba a la gente. He aquí, su madre y sus hermanos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban su madre y sus hermanos? Ellos estaban fuera y le querían hablar. ¿Cuántos saben que las visitas llegan en domingo a la hora del culto? Ay, es que mi comadre que viene de Chinahuapan me viene a visitar.
pues tráigasela a la iglesia, luego se la lleva a comer birria al tianguis. Verso 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Nota que sus parientes no estaban en la reunión porque el reino no era su prioridad. Y es entonces cuando al carpintero lo ponemos en 2, 3, 4, 10. De manera práctica, Jesús tenía que enseñarle a los discípulos el lugar que tenía el reino en su vida. Verso 48, respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquel que tiene como prioridad el reino de Dios. No significa que la familia de Jesús no fuera importante. Yo creo que Jesús los amaba, y los amaba tanto que tenía que poner en primer lugar el reino, para que cuando ellos conocieran de ese mensaje tuvieran un camino. Más adelante María reconoce que ya no era Jesucito, era el Salvador del mundo. Más adelante sus hermanos no dijeron: es mi carnal. Escriben en la escritura, están lo que las palabras de los hermanos de Jesús decían: Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios. Jesús tenía que poner el camino, y algunos de nosotros fuimos llamados a poner la vía, y nuestra familia va a transitar en esa dirección. El llamado entonces nos lleva a reconocer nuestras limitaciones. Perdona que esté tomando más tiempo. El perdón no es en serio, es una cortesía, pero tienes que escuchar el mensaje. El que ha sido llamado reconoce sus limitaciones. Hay un tipo de serie, a mí me gusta mucho. Algunos saben que una de mis pasiones son los autos, la mecánica, una entre otras cosas. Hay unas series donde personas compran autos chatarra. ¿Alguien ha visto? Compran una porquería, o sea, ni el de la basura se la lleva, te cobra para llevársela, ¿cierto? ¿Alguien ha visto? Sí, en lugar de estar leyendo su Biblia, ¿verdad? Ahora, literalmente esos vehículos, tiene un principio, no se me espante. Estas personas ven ese vehículo y no lo ven como está. Ellos miran el trabajo que van a invertir, el dinero que van a invertir y todo lo que va a producir ese trabajo. Algunos son un pedazo de óxido, ya ni siquiera hay casi metal. Pero increíblemente estos hombres tienen un ojo para lo que les va a generar. No los ven como basura, ¿sabes? Lo toman, esta es una frase de los amantes de los autos, es su proyecto personal. Entonces llega a la casa y la mujer le dice: ¿qué has hecho? Es una basura. No, mira qué bien se ve. Le abre la puerta y se le cae. Pero él ve algo fabuloso en ese vehículo o en ese pedazo de basura. Invierte mucho trabajo porque lo convierte en su proyecto personal. Cuando terminan ese proyecto, la gente no puede creer. Tienen que pasar videos de la porquería de auto que era, porque si no la gente no lo reconoce. Filipenses 1:6 nos habla de esto. ¿De veras, pastor? Acompáñame a Filipenses 1. Filipenses 1:6 dice que tú y yo somos el proyecto personal de Dios. Verso 6 de Filipenses 1 dice: estando persuadido de esto, Pablo dice: estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día
Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Tú eres el proyecto personal de Dios. Te puso el ojo cuando el mundo dijo que era solo basura. Dios te tomó como un proyecto personal. Éramos basura, mira, no quiero decirlo en una manera ofensiva, éramos escombro. Algunos ni siquiera sabíamos, pero íbamos camino a la muerte. Y cuando nadie daba nada por nosotros, Dios pagó de la manera más costosa. Dio a su Hijo. ¿No crees que Dios tiene un llamado para ti? Si pagó el precio más alto cuando nadie daba nada por nosotros, entonces Él dijo: lo voy a tomar como mi proyecto personal. Voy a levantar de él un hombre de Dios, una mujer de Dios. Él dijo: voy a poner de mi espíritu en él, en ella. Le voy a dar un propósito, lo voy a llenar de dones espirituales. El cielo está invirtiendo en ti. Hace un rato dije, como iglesia somos muy bendecidos porque este es el taller del maestro. Aquí está trabajando, aquí están algunos carpinteros trabajando en tu vida, ayudándote, compartiéndote, invirtiendo los tesoros del cielo en tu vida para que salgas y proclames las verdades de Jesús. El cielo está invirtiendo lo mejor en ti y en mí. Y los regalos más grandes del cielo no son bienes, son personas. Muchas veces lo he compartido antes. Son personas. Muchos han estado sembrando en tu vida. Y como el sembrador echa la semilla y después espera a que dé fruto. No menosprecies lo que Dios ha depositado en ti. Algunos me han visto como muy chocante. Yo lo sé, yo sé que es parte del paquete. Pastor, ¿por qué tengo que esperar todo el discipulado? Porque hay que pasar por la mesa del carpintero. ¿Qué acaso yo no sirvo? Usted sirve. Y usted fue elegido por Dios, llamado por Dios, pero necesita ser trabajado. El cielo va a invertir. No menosprecies tus clases, porque un día tú estarás al otro lado de la mesa acompañando a otros, diciéndole: sigue adelante, continúa, Dios te ha llamado. El carpintero te eligió a ti, sí. Tú sabes que Él te llamó. Desde que empecé a hablar de esto, algunos en su corazón sabían que Dios les estaba hablando. Algunos, ese carbón estaba apagado en su interior, y hoy nuevamente el Espíritu Santo está soplando vida sobre ti. Es el Espíritu Santo que te está recordando lo que ya hizo contigo, pero qué cosas mayores va a hacer. Todavía no ves lo mejor en tu vida, todavía no ves lo mejor al servir al Señor. No te descartes, no te descartes. El diablo quiere que te cuelgues un letrero que dice: desechado, fracasada, inútil. Pero Dios pone una marca y dice: eres mi proyecto personal. Eres mi proyecto personal. La gente va a ver lo que un Dios maravilloso hace en personas que saben que le necesitan. Juan Marcos fue útil para el ministerio un tiempo, pero un día vino tiempo de persecución y Juan Marcos salió huyendo. Los evangelios, el mismo evangelio de Marcos narra que fue un discípulo que cuando los iban a apresar, cuando apresaban a los discípulos, no les daban una regañada. El juez no les acusaba con su mami. Los latigaban, a veces hasta que parecían morir. Juan Marcos, cuando vio que llegó la redada, Juan Marcos corre, y dice la Biblia que lo toman de su capa y pierde la túnica y corre desnudo. Y Pablo se sintió ofendido porque Juan Marcos los había abandonado en el peor momento de la batalla. Pero el que es llamado entiende que Dios va a restaurar personas
y que tú vas a ser esa persona que Dios use para restaurarlo. Aquel que un día odiaste, aquel que un día tal vez no quisiste ni ver, tal vez Dios lo ponga en tus manos. Acompáñame a 2 de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Pero Dios tiene que prepararnos a nosotros para eso. Pero hoy tengo que decírtelo. Segunda de Timoteo 4:11. Dice el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿A quién? Espérame. ¿A quién? Señor, ¿estás seguro que estás hablándome de? Así como que tal vez dijo el apóstol Pablo: no, necesito ayuno y oración porque ha de ser Satanás. Y otra vez, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es, ¿qué dice? Me es ¿qué? Útil para el ministerio. Alguno aquí tal vez en el pasado tuvo un fracaso. Pablo le ha dicho: eres un fracasado. Pero en Dios no hay fracasos, hay lecciones. Ese tropiezo, ese temor, esa duda ha sido un instrumento de Dios para trabajar en nuestro carácter. Y Dios nos está diciendo hoy a ti y a mí: eres útil para el ministerio. No al 99%. Hay un 1% aquí que sabe que Dios está trabajando en su vida. Escucha, el carpintero está trabajando en ti. El carpintero te está llamando, pero no solo es el carpintero, es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que tiene autoridad sobre tu vida. Aquel que dio su vida por ti y por mí tiene que ser aquel que nos mueva. No te resistas al llamado de Dios. Tu actitud, tu decisión marcará la diferencia. Eres el llamado de Dios. Si eres el único creyente en tu familia, Dios no se equivocó. Si eres a quien Dios está inquietando entre tu familia, no, Dios no se equivocó. Pero primero el carpintero trabaja en nuestra vida, y que Dios nos use, la obra maestra es de Él. No es la grandeza del recipiente, es lo maravilloso de lo que retiene, que hay en ti. Yo sé que el 99% dirá, pero el 1% es a mí. Es a mí. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias te doy porque tú has enviado tu palabra. Tú sabías que alguien tenía que estar aquí, que alguien iba a recibir este mensaje. Dios, tú no inquietas por cualquier razón. Tú tienes siempre un motivo, porque alguien debía escuchar que sus errores en el pasado no le desacreditan, sino que tú trabajas en nuestra vida como ese carpintero que talla la madera, que la trabaja para hacer una obra maravillosa hecha por sus manos. Dios, gracias, porque a pesar de mí tú sigues fiel. Gracias, porque a pesar de mi duda tú vuelves con la palabra. Ahí con tus ojos cerrados, ora al Señor. No voy a pedir que pases al frente o que levantes tu mano, pero si tú eres de ese 1%, tú lo sabes. Tú lo sabes. Padre, gracias, porque Señor, muchos aquí han recibido la palabra y con fe la han abrazado, y tú estás confirmando los pasos a donde hemos de ir, que no son en nuestras emociones. Yo sé que estoy en el lugar
camino correcto, que este es el tiempo de Dios para caminar, para avanzar, para afirmarme, para amarte, Señor, y para rendirme completamente a ti. Te rindo lo que soy. Aún mis sueños, Señor, te los entrego porque tus sueños son mayores. Mis planes los rindo a ti porque son mejores tus planes, porque tú sí sabes lo que me conviene. Y hoy me has dicho: afírmate, afírmate, establécete, no dudes, camina en la dirección de tu llamado, que en su tiempo yo te usaré. Gracias porque estás trabajando en mi vida y porque nada ni nadie robará tu propósito en mí. Hoy te doy gracias, hermoso Espíritu Santo, porque eres tú quien está inquietando el corazón de los llamados. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén y darle palmas al Señor? Póngase sobre sus pies y dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, mi Dios.